Estamos estudiando la serie Conociendo a Dios y el tema de hoy es Dios de justicia. Dios de justicia. Y vamos a orar para iniciar. Cierre sus ojos. Padre, disponemos nuestro corazón en esta tarde, Dios. Queremos que tú hables a nuestra vida, a nuestro ser. Queremos aprender de ti, Señor. Conocerte cada día más será nuestro deseo con todo nuestro corazón. En el anhelo de nuestra vida es conocerte y servirte, Señor, hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Queremos, Señor, que no haya distracciones en nuestra vida para que tu palabra sea sembrada en un corazón que esté preparado para que dé fruto, Señor, en su tiempo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te glorificamos siempre. Amén. Deuteronomio 32, versículo 4. Dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Hermanos, Dios es un Dios de justicia. Y usted sabe que en el país en el que vivimos, en el que vivimos todos, y en el mundo en general, muchas veces no hay justicia verdadera. Y hay personas que les acontecen cosas en su vida donde por no haber una justicia adecuada, ¿sabía usted que muchas personas están pagando penas en una prisión donde ellos no hicieron nada? Desgraciadamente. ¿Por qué es esto? Porque no hay una justicia verdadera. Y nosotros debemos de saber como cristianos, por eso estamos aprendiendo en la iglesia a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario conocerlo como Él es y lo que Él nos quiere enseñar, ¿sí? Cuando hablamos de la justicia de Dios, hermanos, debemos entender que cada quien le corresponde lo que Dios decide dar, ¿sí? Dios es justo y este atributo, este Dios de justicia, es uno más de sus atributos de Dios. Él es justo, ¿sí? Dios siempre será justo, aunque mucha gente diga: ¿a mí por qué me pasa esto? Y a veces pensamos que lo que nos acontece en nuestra vida no lo merecemos, porque pensamos que es muy duro lo que nos acontece y ponemos en tela de juicio que ¿por qué nos está sucediendo esto? ¿Por qué Dios lo permite en mi vida que me acontezca esto? Tenemos que saber, hermanos, que dentro de nuestro corazón muchas veces hay corrupción. Entonces, Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Pero como somos sus hijos, Él decide, y ya estudiamos esto de la soberanía de Dios, Él decide hacer con nosotros lo que Él quiere, a la hora que Él quiere. Entonces, Dios siempre será justo porque Él es justo. Y Él es un Dios de justicia. Es el justo por excelencia, ¿sí? Dice su palabra que Dios hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos, y hace llover sobre los malos y sobre los buenos, sobre los justos y sobre los injustos. Esto está en Mateo 5:45. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol
sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Otro versículo más que habla de esta justicia de Dios, el Salmo 89, versículo 14. Para los que anotan, dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Fíjense lo que dice: son el cimiento de tu trono. O sea, porque Él es un Dios de justicia. Y ya vimos que el cimiento es la base, ¿sí o no? Entonces, en esto, o sea, en la justicia y el juicio, dice, son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Es la base, hermanos. La justicia de Dios es la base. Dios es un Dios justo. Y Él se maneja, Él está cimentado en la justicia porque Él es justicia. ¿Sí? Todas las leyes y ordenanzas que el Señor da en su palabra serán justas. Serán justas. Aunque mucha gente se siente agraviada y piensa que lo que está en la palabra de Dios para ellos es injusto. Porque mucha gente hasta lo expresa y dice: es que es injusto que me esté a mí aconteciendo esto. No me merezco esto. Pero si somos hijos de Dios, Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y nos acontecen cosas. Miren, David en su palabra entendía, no sé cuántos vieron aquella obra que les mandé yo, que les mandé acerca de David. ¿Sí la vieron? Bueno, mandé yo una obra impresionante de David, donde David tocaba hermoso en la presencia de Dios. Le cantaba al Señor, le adoraba con todo el corazón. Y ¿saben una cosa? Dios usó a David porque David tenía un corazón para Dios. Desde niño. ¿Se acuerdan cuando el profeta Samuel fue a la casa del papá de David a buscar a David? Pero Dios le dio una instrucción al profeta y le dijo: ¿sabes qué? No mires el parecer de las personas, porque yo lo que miro es el corazón. Entonces dice la Biblia que llegó Samuel y preguntó por sus hijos, y el papá quería primero el mayor. ¿Acaso será este el que quieres? No, no es. El que sigue, mira, tengo tantos hijos aquí. Y entonces le dice: ¿ya no hay más hijos? Sí, dice, tengo uno, pero no, pues está allá en el campo. ¿Qué le dijo Samuel? Quiero que lo traigan. Yo imagino a David entrar, un niño pues disciplinado, porque estaba cuidando las ovejas, estaba trabajando. Y sabe una cosa, entendamos siempre esto: Dios usa a los ocupados. Dios usa a los ocupados. Por eso Dios te ha usado a ti y a mí, porque nos hemos aplicado. Al que está desocupado, Dios no lo usa. Cuando llega David y Samuel dice: es este. Pero tenía un llamado de parte de Dios totalmente, David, que desde pequeño Dios lo guardó. Entonces vemos que David entendía desde pequeño que Dios le había escogido. Ahora, ¿fue fácil para David que Dios le escogiera? No. David fue perseguido por Saúl cuando se enteró que David iba a ser el próximo rey. Lo empezó a perseguir y lo persiguió para matarlo, hermanos. Lo persiguió para matarlos. Pero David sabía
que él tenía el Dios de justicia con él. Sabía que Dios estaba de su parte. ¿Ustedes creen que si David no hubiera sabido que Dios estaba de su parte, David se le enfrenta al gigante? No. Él sabía perfectamente que Dios iba a hacer algo, porque él simplemente iba a obedecer. Y dice la Biblia que estaban en ese combate con ese filisteo, ese gigante Goliat, y todo el mundo les tenía miedo. Cuando David lo enviaron a ese campamento, ¿sabe a qué fue él? Le fue a llevar comida a sus hermanos. Y en ese momento vio cómo el gigante se burlaba de David, de toda la gente, de todos los que estaban ahí. David dijo, no, eso no puede ser. Entonces él salió al frente, ¿verdad? Pero recordemos algo, David salió en nombre del Señor Jesucristo a pelear. Iba con sus piedritas aquí, ajustadas y con su onda. Porque hoy, déjeme decirle, muchos jóvenes andan en su onda, no con la onda del Señor. Y se desbalagan, hermanos, nuestros jóvenes, porque andan en su onda, no con la onda del Señor. David traía su onda para lanzar las piedras, pero estaba preparado. Y les quiero decir algo aquí a los jóvenes. Siempre busquen al Señor con todo su corazón, que nada los detenga. Porque si ustedes no lo hacen, alguien más los va a hacer por ustedes. Yo dije un día, yo no me la quiero perder. Mucha gente podrá hacer lo que tú y yo hacemos, mucha gente, pero yo no me la quiero perder. Y ustedes como jóvenes no se la deben de perder. ¿Por qué? Porque tienen la oportunidad. Ya como quiera uno va de salida, ya uno ya va pasando, ya vamos en el 6º piso por ahí. Vamos subiendo cada 10 años un piso. Entonces los jóvenes no deben de ir hacia adelante. Habla la Biblia que los jóvenes son la fuerza. Y Dios les ha llamado para que se comprometan con Él. Para que se comprometan con Él. Vemos a un joven David comprometido con Dios. Cuando salió a este campo de batalla, que dijo, no, a ver, arrímeme al gigante. Y se acercó al gigante y lanzó la piedra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la diferencia cuando obedecemos y cuando hacemos las cosas en el poder de Dios, con el poder de su palabra. Porque la palabra de Dios, hermanos, es la única que tiene el poder para cambiarnos. Es la única que tiene el poder para cambiarnos. Nosotros no podemos cambiar a nadie, ni nosotros mismos podemos cambiar solos. Dios nos tiene que cambiar a través de su palabra. Por eso venimos a exponernos a la palabra de Dios. Mi esposa ahorita invitaba a que se metan a las reuniones, a que estén conectados. Es importante, hermanos. Y es por el bien de cada uno de nosotros. Es por el bien de cada uno de nosotros. Porque vienen nuestras generaciones. Y nuestras generaciones, ¿saben qué? Serán generaciones que canten, que alaben, que glorifiquen y que exalten al Dios de justicia. ¿Sí? Dios ama con justicia. Dios ama con justicia. Fíjense lo que dice el Salmo 45, versículo 7. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios y el Dios tuyo con el óleo de alegría más
que a tus compañeros. Hermanos, Dios quiere que tú y yo seamos hombres y mujeres que actuemos siempre en justicia. Ahora, debemos de tener siempre un equilibrio. Un equilibrio porque a veces, hermano, nos sentimos más buenos que Dios. Más buenos que Dios. Y a veces queremos ayudarle a Dios porque sentimos que Dios no está haciendo nada. Y debemos de saber esperar. Como dice el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor. ¿Cómo dice el Salmo? Pacientemente. Somos impacientes, hermanos, es la realidad. Hay una impaciencia tremenda ahorita. Queremos que todo se haga para el día de ayer. Ahora, nuestros jóvenes, hermanos, no van a cambiar solos, ¿eh? Nuestros jóvenes no van a ser obedientes en automático, no. Desde que nacemos de una manera que la tendencia siempre será hacer lo malo. La obediencia, hermanos, se aprende. Esa nos la enseñaron desde que nacimos nuestros padres, corrigiéndonos, esto no se debe de hacer, esto tampoco, esto aquí, esto acá. Cualquiera que sea la instrucción que tus papás te dieron, hoy la agradecemos, ¿sí o no? Hoy la agradecemos. Pero si nosotros como adultos dejamos de dar instrucciones y dejamos de dar de una manera correcta la disciplina, la instrucción y todo, ¿sabes qué? Nuestra generación será una generación tibia. Será una generación que no se animará a decir, porque a lo mejor se enoja su hijito, porque a lo mejor su hijo le grita, porque a lo mejor su hijo le pega. Dice, ¿cómo? Hay hijos que pegan a sus padres. Usted dice, ¿de quién está hablando, pastor? En general. Sí lo hay. Les gritan o les dan indicaciones de una mala manera. Y muchos lo hacen hasta en venganza, porque lo que se siembra se cosecha. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, con las indicaciones, con lo que si nosotros estamos haciendo las cosas justas en nuestras familias, hermano. Porque a lo mejor a ti te disciplinaron con una cuerda de alambre o no sé, con un cable o algo. Bueno, no seas de esa manera. Hay personas que los disciplinaron duramente, hermanos. Y yo les hago una recomendación: olviden esas cosas, perdonen esas cosas, esas malas costumbres. Los hijos no son para traerlos a porrazos y a golpes y esto, y para que entiendas. No, esas son formas que no nos van a ayudar. Ahora, no digo que se aflojen tampoco, porque también los hijos toman la medida. Y a veces los hijos se recargan hacia un papá o hacia una mamá, dependiendo dónde conviene más. Y nosotros tenemos que tener el equilibrio. Y aquí hay varias familias. Como parejas siempre debemos llevar acuerdos para que nuestros hijos caminen por las líneas derecho. No tiene que ser solamente por lo que dice el papá o solamente por lo que dice la mamá. No, debe de haber un equilibrio, porque las dos instrucciones son importantes. A veces nosotros como papá, no, espérate, así, y damos una instrucción muy dura, muy tersa, ¿sí o no? Y a veces la mamá, a ver, amor, espérate, cálmate aquí. Y ya nos dan el equilibrio, ¿no es cierto? Esos son los equilibrios que Dios quiere que tengamos.
pero ni el tiempo les va a cambiar a nadie. Tenemos que poner una firmeza y instrucciones claras hacia dónde queremos llegar con nuestra generación. Porque si no, vamos a crear hijos traumados, hijos que no quieren saber nada. Mire, es triste, déjame decirle algo. Es triste ver que muchas generaciones no siguen haciendo lo que los padres hicieron. ¿Sabe por qué? Por las malas conductas. No quieren saber nada de los trabajos de los papás por sus malas conductas. Y mire, le voy a poner un ejemplo de un lugar. Piense en donde a usted le gusta comer la mejor comida. Piense ahorita. A ver, el mejor plato de camarones que me diga en tal lugar. Bueno, si yo le dijera que mañana se muere el que hace la receta y que nadie la va a volver a hacer, ¿qué va a hacer? Ya se acabó la receta porque nadie la sabe hacer. ¿Me voy a entender? ¿Por qué? Porque ni siquiera el hijo se interesó, ni el padre tampoco en enseñar lo que hicieron. Y eso es algo que debemos de tener cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros no preparamos a nuestras generaciones, vamos a ser generaciones inservibles. Usted ha escuchado mucho el término, es que hoy tenemos una generación de cristal, ¿sí o no? Nomás les dices algo y se rompen. En el tiempo que nos tocó vivir, venían los vientos, venía esto, venía el otro y ahí estaba uno parado. ¿Pero por qué? Porque teníamos la instrucción de nuestros padres. Pero hoy les dan un soplido a la gente y se desbarata. Hermano, usted ha puesto un pedazo de chocolate encima de un tablero de un coche, ¿qué pasaría? ¿Qué le pasa? Se derrite, ¿no? A veces así estamos, tenemos corazón de chocolate. Estamos ahí, nomás llega tantito el fuego y te derrites. Dios es un Dios de justicia, de disciplina, ¿sí? El Salmo 11:7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Los juicios de Dios, hermanos, siempre serán justos. Siempre serán justos. A veces nosotros hacemos juicio de algo de una manera inadecuada. Nos dejamos llevar por lo que vemos o por lo que oímos, peor aún. Y hacemos juicios donde nos equivocamos drásticamente, porque desconocemos realmente el fondo, ¿sí? No sé cuántos han visto el símbolo terrenal que hay acerca de la justicia, que tiene una mujer con una balanza y que está tapada sus ojos. ¿Sí han visto ese monumento, verdad? Que está una balanza, ¿sí? Y tiene una mujer con los ojos tapados. Bueno, eso es lo que el mundo entiende por justicia. Y si nos vamos a discernir un poco, pues alguien que tiene los ojos tapados no ve. Entonces, por eso sale nuestro dicho mexicano, ¿verdad? Corazón que no ve, o no, ojos que no ven, corazón que no siente. Así lo manejan en el mundo. Pero nosotros, hermano, espiritualmente podemos percibir las cosas. Dios nos las muestra, nos las hace sentir. Ahora, tenemos que tener cuidado que realmente Dios nos haga sentir lo que estamos pensando. Porque, como les decía hace un momento, a veces en nuestro juicio tenemos una mala
interpretación de las cosas. Porque nuestro corazón es perverso y es engañoso. Y tenemos que tener cuidado. Fíjense cómo lo que percibió Salomón en Eclesiastés 3:16. Dice Eclesiastés 3:16: vi más debajo del sol, dice, en lugar del juicio, ahí impiedad, y en lugar de iniquidad, y dije yo en mi corazón, al justo y al limpio juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se requiere y para todo lo que se hace. Hermanos, Salomón aquí percibió corrupción. Déjenme decirle algo, hermanos. Muchas personas, hablando por ejemplo del gobierno, dice el gobierno, no, pues sí, aquí hay corrupción. A veces hablan por hablar, pero no tienen las pruebas ni los elementos. Y algo que nosotros debemos de aprender en esta vida, hermanos, es que nosotros, para poder decir algo, tenemos que tener las pruebas y los elementos. Las pruebas y los elementos de las cosas, para poder entonces sí juzgar de una manera adecuada. Porque si no, estamos juzgando nomás a la ligera las cosas. Recuerdo hace tiempo que me tocó ver una película de un actor que hablaba, sucedió que muere la esposa de este actor y toda la evidencia apuntaba a que el esposo la había matado. Toda la evidencia. Pero hubo uno solo que empezó a investigar y dijo, no, es que no puede ser esto. El afectado, obviamente, el esposo, empieza a huir. Entonces él empieza a llevar pruebas y a buscar pruebas de que él no lo había hecho. Pero él empieza a huir. O sea, imagínense, huyendo por un lado y por el otro lado, pues queriendo juntar pruebas. Pero pues quería regresar a la escena del crimen de nuevo y todo. Entonces, todo apuntaba de que sí había sido el culpable. Pero cuando se llegaron las evidencias, salió que él fue inocente. Totalmente inocente. Y todo sucedió porque a esta persona que mató a su esposa tenía una mano que era mecánica. Y hubo un indicio y empezaron a ver números de serie de las manos y todo, y salió el tipo que había matado a su esposa. Pero hablando de las cosas de Dios, vemos muchas veces que nosotros podemos tener un juicio de algo que no es verdad. Porque a mí me parece, porque yo creo, porque yo pensé. Esa es la peor de las regadas que hay. ¿Qué pasa cuando conocemos a una familia y de repente te escuchas a alguien que dice, yo creo que ahí en la casa de esa persona, quien manda es la mujer o quien manda es el marido? A veces ni nos consta, pero ya damos un mal comentario y lo peor lo decimos a otros. No nos consta. A ver, ¿tú y yo vivimos en esa casa? No. Solamente la pareja sabe quién manda. Y en este tiempo, hermano, no se trata de que si yo mando o tú mandas, no. Se trata de ver el fruto de lo que estamos dando como familia. Eso es lo importante.
Porque de nosotros podrán decir muchas cosas, pero que nos los comprueben es diferente. Y yo le puedo decir una cosa: luche por su casa, hermano. Luche por su matrimonio. Luchemos por nuestros hijos. Es muy fácil. Ahorita ya alguien se molesta y se enoja, luego ya quieren buscar la manera de separarse. Tú por un lado y yo por otro. Porque en la molestia de algún asunto, pues cada quien quiere arrancar por un lado y para otro. No, hermanos. Sabemos que Dios escogió a su pueblo, en su soberanía escogió al pueblo de Israel. ¿Y saben qué? Dios desde el principio ha querido que lo conozcan, que lo entiendan. Fíjense lo que sucedió en Éxodo 23:6. Dice Éxodo 23, versículo 6. Dice: no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y al justo, porque yo no justificaré al impío. Recordemos, hermano, que nuestro Dios es un Dios justo y que ahorita el Señor es nuestro abogado y está intercediendo por nosotros en este momento. Pero un día el Señor, cuando Él venga por nosotros, será juez, y un juez incorruptible. Un juez que no tendrá un precio con qué comprarlo, porque el más alto precio que Él pagó, nadie lo va a poder corromper, porque Él es incorruptible. Es un Dios justo. Miren lo que dice Levítico 19:15, que habla como una similitud de lo que estamos leyendo en Éxodo 23. Dice, Levítico 19:15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favorecido ni al pobre, ni al complacido al grande. Con la justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Hermanos, aquí, en esta versión que nos está hablando, dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Hermanos, es tremendo cómo el chisme ha destruido familias y ha destruido congregaciones y ha destruido a todo el mundo, hermanos. ¿Cuándo se va a acabar el chisme? Cuando dejemos de oírlo. Cuando dejemos de oírlo. Recuerdo, mi abuelita decía que por una mujer chismosa su esposo murió. Mi abuelito murió por una señora chismosa, porque mi abuelito iba persiguiendo a un delincuente y la señora le dijo por dónde, de una manera inadecuada. Entonces él entra, se mete al lugar y le disparan por la espalda. Entonces ella decía: por una mujer chismosa mi esposo murió. Mi abuelita tenía 40 años cuando él murió. Era muy joven, tenía 9 hijos. Pero, ¿me entiendes? O sea, el chisme, ahorita se me vino eso a mi mente, destruye las cosas. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Siempre debemos que tener mucho cuidado.
¿Qué pasa si usted y yo nos encontramos a alguien en la calle y nos paramos a ayudarle? Y entonces uno, por amable, nos metemos en problemas. ¿Sí o no? Nos metemos en problemas. Por eso siempre que nos acontezca cualquier situación, debemos de platicarlo mutuamente como pareja. Porque a la gente le encanta meter problemas en las familias, hermano. Le encanta. Es que yo lo vi. Es que yo esto. Y es puras mentiras. Siempre habrá una razón que explicar. Y siempre tenemos que tener cuidado. Por eso le digo, luchemos por nuestras familias. Porque hoy en día, hermanos, andan viendo cómo sembrar cosas. Ahora, ¿debemos usar las leyes terrenales? Claro que sí. Ahí están las leyes terrenales para demandar, para denunciar. Pero debemos de nosotros perdonar. Tú y yo siempre debemos de encomendar nuestras causas y nuestros problemas a Dios. Siempre. En alguna injusticia que nos acontece, siempre debemos de encomendar nuestras causas a Dios. Señor, tú sabes esto, ¿sí? Nunca debemos de alegrarnos cuando alguien está en una calamidad, cuando algo está en una dificultad. Nunca, jamás. Ni de nuestros enemigos. Nunca debemos de alegrarnos de la calamidad de otros. Jamás. Debemos siempre enseñarnos a perdonar y a orar aún por esas personas cuando sufren, porque de que les acontece cosas, hermanos. Hace muchos años hubo una persona que me metió en problemas, muchos años, y un día estábamos en un restaurante con mis papás después de años y esta persona murió en una avioneta que lo llevaron de un lado a otro, murió. Y parece ser que provocaron la explosión de la avioneta. Y otras personas que se habían enterado que me había afectado a mí, en mi vida, en mi persona, me llaman por teléfono, me dicen, oye, dice, nosotros estamos bien, ¿eh? Digo, qué bueno. Pero ellos habían pensado que quizás nosotros habíamos provocado el que había acontecido eso. Esa persona murió. Pero yo siempre he encargado mis causas a Dios, porque de Él es la venganza. Yo lo único que le había dicho a esta persona, le dije, te estás equivocado. Hiciste las cosas inadecuadamente. Y yo le perdoné mi corazón. Y más adelante falleció. Y no lo digo con tristeza porque pues ojalá haya tenido oportunidad para arrepentirse de sus pecados. Y nosotros debemos siempre de enseñarnos a guardar nuestro corazón. Debemos de cuidar, hermanos, de no corrompernos ni corromper a otros. La Biblia tiene una advertencia muy clara, dice, ay de aquel que hace tropezar a uno de los míos. Ay de aquel. Eclesiastés 5:8. Eclesiastés 5:8 dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vienes
en la provincia. No te maravilles de ello, porque sobre el alto, dice la viga, otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Como leímos al principio, el Señor es salir a los impíos y a los justos, el sol. Y nosotros debemos de saber que Dios es justo. Siempre, hermano, que actuemos nosotros debe de ser en justicia, para que la bendición de Dios sea en nosotros. Si nosotros no actuamos justamente, Dios no nos va a bendecir. Dios no nos va a bendecir. Dice Colosenses 3:25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y esta es una ley, hermanos, la siembra y la cosecha. Si nosotros somos justos, Dios nos va a bendecir. Si nosotros actuamos, ahora, si nosotros queremos tomar justicia por nosotros, ¿saben qué? Dios no nos va a bendecir. Dios no nos va a bendecir. Hay familias o hay personas que cuando llegan al Señor, pues vienen en diferentes circunstancias y en diferentes problemas. Y quizás cuando llegan al Señor, pues ya tienen otras familias ahí atrás. ¿Saben qué? No abandonen a sus familias ni a sus hijos, siempre vean por ellos. Deben de actuar en justicia. Siempre debemos de pedirle al Señor que nos ayude a cómo debemos comportarnos ante tal y cual situación en la que nos encontramos. Sabemos que dentro de nuestro sistema de justicia hay mucha impunidad, la cual ha puesto en el país que hoy estamos, nos ha puesto en el lugar donde estamos porque hay mucha impunidad. Es tremendo que la autoridad tenga temor, escuche bien esto, tenga temor ante los delincuentes. Les tiene miedo, hermanos. Les tiene miedo. Hace 2 semanas rompieron el vidrio de mi camioneta y nos robaron unas pertenencias. Y ya dijimos, no, pues ya se robaron nuestras cosas. Nos fuimos a la casa. Y cuando estábamos ahí dormidos, después de 1 hora, me despierto. Y les digo a mis papás, ya sé dónde están mis cosas. ¿Cómo? Le dije, sí, ahorita vengo. No, dice, no, ahorita vengo, no, vamos. Nos paramos y me daba la ubicación de mis cosas, porque yo traía un GPS en mi mochila, y me daba la ubicación de dónde estaban mis cosas. Entonces, yo dije, voy ahí, estando unos metros, llamo a la policía a que vayan por mis cosas. Así, pues yo me la imaginé así pues fácil, porque ya me había sucedido hace mucho tiempo otra situación. Y yo dije, así de fácil hago. Bueno, cuando llegamos ahí, doy el domicilio, estamos en tal lugar y todo. La patrulla no llegó. No nomás una vez, llamé 2 veces
No llegaron, 3 veces no llegaron, vámonos de aquí. Al siguiente día dije, no, voy mañana a la fiscalía, hago la denuncia, porque para que me pagaran el vidrio y que el seguro y que ese rollo, ahí voy. Llegamos allá, perdimos 3 horas de tiempo. Cuando llegamos ahí, le dije, mire, le digo al Ministerio Público, mire, aquí tengo donde están mis cosas. Le dije, ustedes pudieran mandar una patrulla y yo voy con ustedes, yo me bajo con ustedes. Y entonces me dice, no, no se puede. No, le digo, ¿cómo? No se puede. Es que ese lugar está minado, me dijo. Minado, le digo, ¿cómo minado? Le digo, son unos zacatones. Le digo, ¿cómo minado? Me dice, le digo, yo le aprieto un botón y inmediatamente mi mochila va a empezar a pitar. Así de fácil es. No fueron, hermanos. No fueron. Que me salí después de 3 horas, mejor me salí. Oiga, que aquí que anote, que no anote nada. Le digo, nos vemos, me retiro. O sea, vivimos en este país de injusticia. Y ahorita yo le puedo decir dónde están mis cosas, aquí me meto, aquí lo tengo, y no fueron por mis cosas. A las 2 autoridades no fueron. Que porque lo habían robado en Guadalajara y se fueron a Zapopan y que ya no pueden hacer nada. Digo, ¿cómo? Si tienes armas, chalecos, ¿cómo no puedes hacer nada? Nada puedo hacer. Ese es el país que tenemos de injusticia. Impunidad totalmente, ¿sí? Donde dictaminan leyes nuestros diputados, que dictaminan leyes donde siempre tienen espacios para los ladrones. Y los legisladores, por un lado, quieren cuidar a las ballenas, ¿verdad? Los legisladores, por un lado, quieren que nadie les haga nada a las ballenas, que nomás las vayan a ver de lejos. Pero por el otro lado legalizan cosas y tenemos un país de incongruencia totalmente. Imagínense, tenemos en Guadalajara, que es su casa de ustedes, tenemos un ladrón botánico, así le pusimos. Todas las macetas que hay fuera de las casas, todas se vuela. Es un ladrón botánico, y ya lo conocemos, como ya tenemos la foto del cuate, pero es el ladrón botánico. Entonces va, se roba una maceta de una casa y luego la anda vendiendo por las calles. Ya lo conoce la gente como el ladrón botánico. Mi vecino va y se molesta un día y dice, a mí me das mi maceta, y le digo, se llama Carlos mi vecino, no te metas, te dan un piquete con una navaja por una maceta. Hermano, ese es el país en el que nos tocó vivir, ¿sí? Dios nos da sus mandamientos para cumplirlos, pero sabemos que delante de Dios nada quedará impune. Ahí sí no es el ministerio público, ahí sí no es la policía fulana, la perengana, no. Ahí sí, lo que hagamos hecho, vamos a ser castigados o premiados. Hicimos bien las cosas, vida eterna asegurada. Hicimos mal las cosas, al infierno y sin tocar baranda, hermanos. ¿Sí? Dios es un Dios de justicia. Muchos tendrán una muerte eterna y no podrán ver jamás la luz. Y nosotros queremos que el Señor nos perdone y que estemos preparados para cuando Él venga, ¿sí? Sabemos que la muerte de Cristo llevó el castigo y nos ha justificado por su muerte. Por eso debemos arrepentirnos para que el Señor nos perdone cada día. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, que nos arrepintamos. Jesús, cuando vino a hacer el ministerio en esta tierra, ¿saben de qué habló? De arrepentimiento. Y eso siempre debe de estar de continuo en nuestra boca. Señor, quiero arrepentirme, he hecho esto mal, esto mal, esto mal.
y sacamos la lista de cosas que hemos hecho mal. Dios quiere que nosotros aprendamos porque Él es el Dios de justicia. Amén. Y vamos a orar y quiero pedirle a los de la alabanza que pasen conmigo. Vamos a entonar un canto y vamos a comprometernos con el Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Comprométete con el Señor. Sí. Toda oscuridad disipas con tu luz, y a la muerte derrotaste en la cruz. No hay tinieblas que te puedan detener, oh Cristo, el sol de justicia eres tú. Toda oscuridad disipas con tu luz, y a la muerte derrotaste en la cruz. No hay tinieblas que te puedan detener, oh Cristo, el sol de justicia eres tú. Toda oscuridad disipas con tu luz, y a la muerte derrotaste en la cruz. No hay tinieblas que te puedan detener, oh Cristo, el sol de justicia eres tú. Eres el sol de justicia, Tu luz resplandece mi ser. Has alumbrado mis días. Tu palabra es lámpara a mis pies. justicia, tu luz resplandece mi ser. Has alumbrado mis días, Tu palabra es lámpara a mis pies. Toda oscuridad, sin paz con tu luz, a la muerte derrotaste en la cruz. No hay tinieblas que te puedan detener, oh Cristo, el sol de justicia eres tú. oscuridad, Sin paz con tu luz, y a la muerte derrotaste
Eres el sol de justicia, tu luz resplandece mi ser. Has alumbrado mis días, tu palabra es lámpara a mis pies. Eres el sol de justicia, tu luz resplandece mi ser. Has alumbrado mis días, tu palabra es lámpara a mis pies. Toda oscuridad, sin paz con tu luz, que a la muerte derrotaste en la cruz. No hay tinieblas que te puedan detener, oh Cristo, el sol de justicia eres tú. Toda oscuridad, sin paz con tu luz, y a la muerte derrotaste en la cruz. No hay tinieblas que te puedan detener, oh Cristo, el sol de justicia eres tú. Dile al Señor solo con tu voz. Toda oscuridad disipas con tu luz, y a la muerte derrotaste en la cruz. No hay tinieblas que te puedan detener, oh Cristo, el sol de justicia. Una vez más decimos: disipas con tu luz, y a la muerte derrotaste en la cruz. No hay tinieblas que te puedan detener, oh Cristo, el sol de justicia eres tú. Decimos a él: el sol de justicia eres tú. Sí, Señor. Voltea con la persona que tiene junto a usted y dígale: siempre actuemos en justicia. Que Dios le bendiga. Le esperamos aquí el miércoles a las 7. Gusto de saludarle.